Bueno, yo voy a presentar el capítulo 1 del libro de Psicología y Economía de Raimundo Campos Vázquez, Riesgo, Teoría de Prospectos y Puntos de Referencia. Primero, unas aclaraciones previas. La teoría de los prospectos, la teoría prospectiva que fue introducida por Kahneman y Tversky en el año 79, en un paper muy conocido, trataba de, digamos, de poner a prueba o de experimentar acerca de los fundamentos psicológicos de lo que se llama la teoría neoclásica de la utilidad marginal. Para ello, bueno, tenemos que eventualmente explicar qué es la teoría neoclásica de la utilidad, que es bastante sencilla, digamos, en algunos aspectos, tiene algunos supuestos que justamente van a ser puestos en duda por Kahneman y Tversky, que es que en primer lugar el individuo, bueno, primero decide entre bienes o canastas de bienes de acuerdo a la utilidad que le reportan. Esos bienes o canastas de bienes están ordinalmente organizados, ¿sí? De acuerdo, bueno, a ciertas cuestiones que vamos a ver a continuación. En principio las canastas son completas. ¿Qué quiere decir completas? Es decir, que la decisión, digamos, sobre la canasta es indistinta porque, digamos, la canasta es relativa, digamos, a las otras canastas, es decir, es mejor que las otras canastas. Entonces no hay es completa. ¿Sí? El resto de las canastas no puede igualarse en el aspecto en que esa canasta está representada por las preferencias de los agentes. Por otro lado, es reflexiva, ¿sí? Es decir, que la canasta es tan buena como ella misma, ¿sí? Y por otro lado es transitiva, que esto lo hablamos la otra vez con Manuel, que quiere decir que tenemos, por ejemplo, que las preferencias son transitivas, es decir, que tenemos, por ejemplo, bienes A, B y C, y el bien A, si yo prefiero el bien B al bien C y el bien A al bien B, por transitividad yo prefiero el bien A al bien C. Básicamente esos son tres supuestos que tiene la teoría neoclásica de la utilidad. Por ejemplo, ¿no? Esto es referido, por ejemplo, a las decisiones que va a tomar un agente, en este caso, por ejemplo, un taxista, en un día lluvioso, cuando la demanda de su servicio es alta, ¿sí? El modelo neoclásico predice que las decisiones que va a tomar el taxista tienen que ver con trabajar más, ¿sí? Porque la utilidad que le reporta trabajar más eleva su ingreso. Entonces, en general, digamos, la tradición neoclásica concluye que los trabajadores deciden trabajar más porque ganan más salario y eso les reporta más utilidades, ¿sí? Evidentemente, con el decurso de las décadas, digamos, la teoría marginal de la utilidad tiene que ver con la capacidad del individuo de esperar cierta utilidad a través de la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, lo que tenemos aquí es, evidentemente, la introducción del riesgo. ¿Sí? ¿Qué es el riesgo? Es, digamos, aquello que está dispuesto el individuo a privarse, ¿sí? Con la toma de decisiones. Y esto se modeliza de la siguiente forma. Esta es el cociente incremental, digamos, de la función de utilidad, es decir, la variación que tiene la función de utilidad a lo largo del tiempo, ¿sí? Con cada decisión. Por ejemplo, si el individuo tiene una aversión al riesgo, si rechaza el riesgo, la utilidad tiene lo que se llama una tendencia a ser cóncava, es decir, a ser decreciente, ¿sí? Es decir, que la derivada me da negativa, es decir, que paulatinamente, como se ve aquí en el gráfico, la utilidad va disminuyendo. Después luego tengo la indiferencia ante el riesgo, ¿sí? Los teóricos de la utilidad marginal sostienen que hay ciertas áreas, ¿sí? En la función en la cual las canastas, ¿sí? Son indistintas entre las dos. Y por ende hay una neutralidad ante el riesgo, ¿sí? Acá faltaría, por ejemplo, lo que se llama la restricción presupuestaria, es decir, hasta dónde el individuo tiene capacidad. Luego está la predisposición al riesgo, es decir, cuando el individuo es más intrépido respecto de las decisiones que toma, y entonces tenemos que la concavidad en realidad la convexidad de la curva es, digamos, positiva, ¿sí? Está dispuesto a tomar más riesgos, ¿sí? Por ende, tiene lo que se llama, es convexa la curva, ¿sí? Si, por ejemplo, los estuvieron en la secundaria, cuando tenían una función cuadrática, ¿no? Tenían la función cuadrática positiva, tiene forma de U, ¿no? Eso significa que es convexa. Cuando es inversa, digamos, cuando es negativa, la función es cóncava. Luego tenemos distintas variaciones respecto al riesgo, ¿sí? a la aversión al riesgo.
Tenemos la variación de índole absoluta, ¿sí? Y la variación de tipo relativa, ¿sí? Es decir, que si, por ejemplo, tenemos una función, por ejemplo, una función de utilidad que te reporta un pago por esa función, una función logarítmica. Función logarítmica sería, no sé si estuvieron viendo las noticias o en alguna, ¿cómo se llama esto? En alguna red social, lo que es el gráfico de contagios, ¿no? El gráfico de contagios tiene una función, tiene una apariencia logarítmica. Entonces, si la gente tiene aversión absoluta al riesgo, es esta, ¿no? Esa parte es negativa, ¿sí? La derivada de esa función es 1 sobre W, es decir, 1 sobre el pago. De la misma forma, si la medición de aversión absoluta al riesgo no depende de la riqueza, se dice que la función de utilidad con propiedad de aversión absoluta al riesgo constante, es decir, digamos, las siglas CARA, por ejemplo, la función 1 menos las expectativas, ¿sí? Menos un escalar por el pago. Esa es una función de tipo de riesgo, de aversión al riesgo absoluto, constante. Estos dos caballeros, Daniel Bernoulli y John Hicks, Bernoulli fue el que introdujo, digamos, el análisis de riesgo en las funciones de utilidad. De hecho, llegó a trabajar con Newton. Está en el comentario en los principios de matemática. Y este caballero aquí es John Hicks, quien introdujo el análisis utilitarista de tipo ordinal, porque antes de él, el análisis utilitarista de índole cardinal, ¿sí? No estaba organizado por orden de magnitudes en la curva. Bien, contra la teoría neoclásica, digamos, de la utilidad, está la teoría de los prospectos, ¿sí? O la teoría prospectiva, o como quieran llamarle, que hace énfasis en 4 aspectos, ¿sí? Primero en los puntos de referencia, que eso es algo muy importante que vamos a ver a continuación, luego en la aversión a la pérdida, y luego en la sensibilidad que tienen esos agentes con la pérdida, ¿sí? Y bueno, luego finalmente la introducción de la probabilidad subjetiva, que eso lo vamos a ver también a continuación. El énfasis en los puntos de referencia, ¿sí? La teoría neoclásica, ¿sí?, de utilidad adolece de algunos problemas. Uno de ellos es que carece de un punto de referencia. ¿Qué es simplemente un punto de referencia? Es el punto en el cual el individuo, digamos, el contexto del individuo, ¿no? Como podríamos llamar el historial de educación, o digamos, el punto de partida del individuo, ¿sí? Por ejemplo, puede ser el salario que tiene el individuo, o las expectativas que tiene el individuo respecto al historial de conductas que tiene previas a la toma de decisiones. Entonces tenemos una función de utilidad con su determinada probabilidad. Esta es la serie de canastas que reportan la utilidad de la sumatoria, ¿sí?, por el punto de referencia, ¿sí? La importancia del contexto añade a las interpretaciones sobre la toma de decisiones y las acerca a los casos reales y, en consecuencia, a los hechos, como se presentan. A esta consideración, Kahneman y Tversky en su artículo del año 79 le dicen ponderador de decisiones. Por último, sobre los puntos de referencia, los agentes, contrario a lo que pensaban los neoclásicos, no suelen evaluar de acuerdo a los estados, digamos, los stocks de riqueza en el momento, ¿sí? En el momento que van a tomar una decisión, sino al flujo de cambio del estado de riqueza. ¿Sí? Por ejemplo, si yo ingreso a un casino, ¿no?, con 100.000 pesos, y cuando estoy saliendo, cuando estoy, digamos, por hacer la última apuesta, me quedan 100 pesos. Según los neoclásicos, yo debería tener en consideración el stock disponible en el momento de tomar una decisión. Sin embargo, si uno parte de esto, esa decisión no tendría ningún sentido, porque uno debe, digamos, los agentes en general, poner en consideración el cambio de ese estado de riqueza. Es decir, a mí me disminuyó la riqueza en una cantidad enorme de dinero, 990.000 pesos, 900 pesos, y no importa el estado del stock en el momento en que yo voy a tomar una decisión, sino el flujo de cambio de ese estado de riqueza. Eso tiene que ver con el punto de referencia. Por otro lado, la aversión a la pérdida, la teoría neoclásica evalúa de forma indistinta la pérdida y la riqueza que obtiene un individuo. ¿Por qué? Porque evalúa situaciones, digamos, presentes, ¿sí?, no flujos de cambio. En cambio, la teoría de los prospectos analiza fenómenos en base a la idea de que la influencia de las pérdidas es mayor,
¿sí? Esto se ve aquí, por ejemplo, ¿no? Luego, obviamente, tenemos que respecto a la aversión a las pérdidas, la sensibilidad decreciente, ¿sí? A esto Kahneman y Tversky le llaman el efecto reflexivo, y que relaciona los diversos contextos con las variaciones posibles en la toma de decisiones. La concavidad es particularmente sensible, ¿sí? Y esto es debido a la propensión a la aversión a las pérdidas que los individuos tienen al observar el flujo de cambios y el estado del estado de su riqueza. Yo la primera vez les hice comentarios sobre la capacidad del individuo de no distinguir, ¿sí?, entre las probabilidades objetivas de que ocurra un determinado evento o de las probabilidades respecto de sus posibilidades de ganancia, digamos, o sus posibilidades de pérdida, y tienen más en cuenta, digamos, las probabilidades subjetivas, es decir, lo que ellos creen que va a suceder, ¿sí? Por ejemplo, cuando sobreestiman o subestiman, digamos, las pérdidas que han tenido, ¿no? En el casino, por ejemplo, dicen, bueno, yo vengo perdiendo, seguramente en esta gano, ¿no? Seguramente uno tiene en cuenta, digamos, las probabilidades objetivas, no hay posibilidad de que gane en el siguiente juego. Y sin embargo, el individuo tiende a subestimar o sobreestimar su capacidad de obtener beneficios. Bueno, otro de los efectos que el autor analiza, ¿sí?, sobre la base de un autor que se llama John List, perdón, es que es lo que se llama el efecto dotación. Bueno, esto es simplemente un experimento que se realizaron en Estados Unidos, en general también en otros países, pero en Estados Unidos suelen hacer intercambios de tarjetas de béisbol, ¿sí?, que tienen digamos, los personajes, y para los personajes, los jugadores, y algunos tienen firmas y ese tipo de cosas, y hay una suerte de intercambio. Lo que encontró List es que la experiencia, ¿sí?, de aquellos que se introducían, digamos, que venían haciendo intercambios seguidos y que tenían una suerte de experiencia, ¿sí?, hacía que sea muchísimo más fácil, muchísimo más fluida el intercambio. En cambio, en los de poca experiencia, solamente el 7% de las veces había un intercambio de tarjetas, ¿sí? Esto tiene que ver justamente con el efecto de dotación porque, digámosle, el efecto de disponibilidad de la experiencia, ¿sí? La experiencia es una forma del efecto dotación. Aquí vamos a ver algunos ejemplos sobre la evidencia empírica que muestra el autor. Los efectos, por ejemplo, sobre la oferta laboral de los taxistas, sobre la justicia de pagos, o sobre la productividad y la relación que tiene con la aversión a la pérdida. En estos artículos, si no quería, digamos, cansarlos con tantas diapositivas, entonces simplemente les muestro los artículos, después ustedes pueden ir a consultarlos, pero básicamente lo que se analizó fue un mercado en el cual los trabajadores deciden sobre no solamente cuánto quieren ganar, sino cuánto tiempo quieren trabajar. Recuerdan que al principio mencioné el caso de los taxistas, y justamente Colin Cameron, que es y Richard Thaler, que fue el premio Nobel de Economía hace unos años, y Cameron también está involucrado en cuestiones de psiconomía, introducen, digamos, este experimento en los taxistas, ¿sí? Según la teoría neoclásica, por ejemplo, ¿no?, si estuviéramos en un día lluvioso, los taxistas trabajarían más, ¿sí?, porque evidentemente las posibilidades de obtener mayores beneficios en esos días son más altas. Sin embargo, al no tener en cuenta el punto de referencia, o incluso el flujo de capital, o de ingreso, digamos, o la versión incluso a las pérdidas, hace que no puedan, digamos, predecir el comportamiento real de los taxistas, que es que, claro, si uno tiene en cuenta la cantidad de horas que va a trabajar, por ejemplo, un día lluvioso, no se da cuenta, digamos, del comportamiento que tienen los taxistas esos días, ¿no?, que son, por ejemplo, de que reducen la cantidad de horas de acuerdo a si han completado lo que usualmente tienen por ganancia, ¿sí? O incluso ya calculan con anticipación cuánto van a ganar ese día, y de acuerdo a eso, nada, trabajan hasta completar más o menos lo que ganan usualmente. Es decir, no hay un comportamiento que maximice las utilidades siempre. Estos tres papers se trata de básicamente ese tipo de cosas, ese tipo de experimentos sobre, particularmente por ejemplo, en el mercado de los taxistas, pero puede ser también, por ejemplo, en el mercado bueno, acá en Argentina, por ejemplo, los albañiles o los pintores, que trabajan de acuerdo primero a la capacidad física que tienen, y después no solamente al reporte de utilidades que puedan llegar a tener, sino a la cantidad de horas que van a cumplir con su trabajo, ¿no? Luego es el efecto de justicia de pago. Esto tiene que ver
con algunas cuestiones sobre, por ejemplo, las personas que están sindicalizadas o las personas que no consideran justos ciertas bonificaciones o ciertas reducciones. Analizan el caso, creo que se llama Bridgestone, la empresa, que básicamente para los nuevos empleados hubo una reducción del salario de ingreso. Y por esa razón hicieron huelga durante unos meses los empleados de esta empresa, y resulta que eso tuvo implicaciones, digamos, en la... Bridgestone es una empresa que fabrica, ¿cómo se llama esto? Cubiertas. Cubiertas para autos, para vehículos en general, y durante los meses siguientes tuvieron que gastar enormes cantidades de dinero en volver las cubiertas a fábrica, porque la mayoría tenían un estado deplorable, ¿sí? Porque las personas esas que habían contratado para suplir a los trabajadores que están en huelga, bueno, no hicieron el trabajo como corresponde o tenían poca experiencia. Y no solamente eso, sino que en los meses anteriores a eso, también los trabajadores que estaban descontentos con las nuevas políticas de la empresa redujeron enormemente su productividad. ¿Sí? Eso les costó a la empresa muchísimo más que si no hubiesen reducido los salarios de los nuevos ingresantes o no hubiesen reducido las bonificaciones de los viejos, de los empleados más viejos. Esto tiene una implicación, digamos, sobre la idea de productividad, debido a la aversión a la pérdida, y se analizaron algunas cuestiones. Por ejemplo, Ronald Fryer hizo un experimento muy interesante, que a mí me resultó muy interesante porque nunca había escuchado que a los gobiernos dieran subsidios para hacer este tipo de experimentos. Le dieron 75 millones de dólares para que repartiera premios en las escuelas, incentivos, a estudiantes, a profesores, para ver si mejoraba la calificación de los estudiantes. Entonces, bueno, resulta que no tuvo buenos resultados, los resultados fueron más o menos constantes, pero también incidía en qué momento se daba ese premio, ¿no? Por ejemplo, si se daba al principio, o sea, antes de que se obtengan las notas o después. Otra cuestión era que, por ejemplo, se puso a prueba en países menos desarrollados, y ahí sí la evolución fue positiva, es decir, los estudiantes obtuvieron mejores calificaciones, y eso se puede ver particularmente, obviamente, en el punto de referencia, es decir, al sueldo que los docentes tienen en los países menos desarrollados. Como no había diferencia, digamos, como el premio es menor en comparación al salario en los países desarrollados, en los países subdesarrollados tuvo una implicación mucho más grande, y sí hubo modificaciones en las notas de los estudiantes, debido obviamente a la forma de premiación que tenían los docentes. Toda esta cuestión genera algunas dudas acerca de los métodos para estimar la aversión al riesgo. Por ejemplo, la German Socioeconomics Panel hace ciertas encuestas internacionales acerca de los prospectos, sobre las preferencias de los agentes. Y otro de los, bueno, aquí hay dos papers muy interesantes sobre métodos de experimentación, ¿sí? Para medir los riesgos de acuerdo a las preferencias, de acuerdo a las decisiones. Luego tenemos el método de lo que se llama lista de precios, que lo que se hace es mostrarle a los encuestados precios, y cada uno de los precios tiene una diferencia, digamos, en la devolución, en el retorno de capital, de acuerdo a la inversión inicial. Cada uno tiene un riesgo diferente, y de acuerdo a esos riesgos hay una toma de decisiones que, bueno, evidentemente se incorpora a estos análisis el punto de referencia y los aspectos que venimos discutiendo. No se tienen en cuenta la sensibilidad decreciente o la aversión a las pérdidas. Este paper muy interesante de Lori y Holt. Por último, quería, bueno, por bastante más, quería hacer alusión a, que yo pienso que es uno de los mejores economistas del siglo XX, que es John Maynard Keynes, que en su Treatise on Probability de 1921, que es su tesis doctoral, él desarrolla esta cuestión de la probabilidad subjetiva bajo situaciones de incertidumbre. Ustedes saben que en la teoría keynesiana la incertidumbre es un vector muy gravitante para la toma de decisiones y para la concepción, digamos, que tienen los empresarios para poder invertir. Entonces, Keynes distingue, lo hacen los empiristas del siglo XVIII, entre las probabilidades subjetivas, digamos, lo que el individuo cree que hay
en el mundo, lo que el individuo cree que son sus posibilidades respecto a las decisiones que toma, y las probabilidades objetivas que hay en el mundo, ¿sí? En ese sentido, Keynes es un gran innovador en lo que se llama probabilidad inductiva, en este texto que está aquí, que lo cita Ferrater Mora en el Diccionario de Filosofía. Y bueno, y además hace hincapié Keynes en no solamente en la capacidad racional del individuo, sino en la capacidad irracional, volitiva, emocional del individuo en la toma de decisiones. Es decir, que podemos reunir todos esos aspectos, incluso en el punto de referencia o en la aversión a las pérdidas, o en la sobreestimación de la capacidad que tiene la decisión, digamos, de darme beneficios o de traerme pérdidas. En general vuelve a hacer hincapié en estas cuestiones y dice que hay algunos aspectos subjetivos en el análisis microeconómico que se deben tener en cuenta a la hora de llevar a cabo políticas que incentiven a los individuos ante determinadas cuestiones. Por ejemplo, las contingencias imprevistas, ¿sí? O ven la sensación de independencia y el poder de hacer cosas, la capacidad que tienen los individuos de replicar la fortuna, ¿sí? En fin, una serie de cuestiones. Él le dice de distintos motivos de precaución, previsión, de cálculo, de mejoramiento, de independencia, de empresa, orgullo, avaricia, etc. Y por otro lado, para no ser tan keynesiano, mencionar brevemente a Hayek, que en su artículo, El uso del conocimiento en la economía, el uso del conocimiento en la sociedad, hace alusión a la capacidad de los agentes de, con el conocimiento que tienen en el momento de tomar decisiones, son capaces de construir, digamos, sus preferencias. El conocimiento está disperso en la economía y es imperfecto. No, todos los agentes no tienen el mismo conocimiento, y el conocimiento que tienen, igual que con Keynes, es subjetivo, es contextual, y tiene que de alguna forma incide en la toma de decisiones de los agentes, ¿sí? En la deliberación, el contexto es crucial. Y por último, quería, digamos, hacer una breve mención a la teoría de las perspectivas y las políticas públicas. Todo el tiempo, incluso durante la pandemia, ha sucedido bastante. Los gobiernos toman decisiones muchas veces que van en contra de los deseos de los agentes y les inyectan una cantidad enorme de incertidumbre que muchas veces hacen que que esos individuos que están en su situación particular actúen de una forma contraria a los deseos de los gobiernos, ¿no? Como acá en Argentina, por ejemplo, todo el tiempo la gente sale de sus casas y va a las fiestas, ese tipo de cosas, se reúnen en bares y han, digamos, empujado al gobierno a tomar incluso medidas contradictorias contra lo que ellos habían dispuesto en un primer momento. Entonces, tener en cuenta la aversión al riesgo, la sensibilidad decreciente y los puntos de referencia, los efectos disponibilidad, reflexivo, dotación, pueden ayudarnos a compensar fallas en los procesos de mercado e incluso anticipar crisis o conducir políticas de gran escala. En fin, muchas gracias.